noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que allí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba, ellos también ya se fueron con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¡Aleluya, gloria a Dios! Después de este gran acontecimiento, muchos cristianos desviados volverán. Buscarán a sus pastores por su reconciliación. Por ser tarde ya no los encontrarán. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Por lo tanto, dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana de día miércoles. Amén. Miércoles 31 de enero. Se nos va enero. Pasó raudamente. Saludamos a nuestros hermanos que están en sintonía, acá en Chile, en el extranjero, en todo lugar donde nos ven, donde sigue la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras por la mañana, desde las 5:30 aproximadamente, un cuarto para las 7, para las 6, perdón, nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a nuestra hermana Elizabeth Sáez, me entiendo que es hija, parece, la hija de mi hermana Elizabeth, y también nuestro hermano amado Toño Fícar. Dice: buenos días, pastor, que tenga un buen día. Amén. Igualmente, gracias por los buenos deseos, hermano Antonio, y que Dios le bendiga grandemente junto a su esposa y también a sus hijos. Amén. También a la familia de mi hermana Elizabeth Sáez de Semillero. Yo conozco esa localidad ahí como Semillero, la 7ª región de Chile. Bien, la alabanza nos deja meditando un momento con respecto al arrebatamiento, no al rapto, hermanos amados. La gente lo determina como rapto,
pero la palabra es arrebatamiento. Tomar algo que no es de uno, eso es un rapto. Pero tomar algo que es de uno es arrebatar lo que es mío. Amén. Pronto será esta situación maravillosa para la iglesia. Estamos viviendo días muy, muy difíciles, mirando solamente en este país, hermanos amados. La violencia es extrema en las regiones, en todo el país. Antiguamente en el campo era muy tranquilo, ¿de acuerdo? Cuando era más niño. Hoy día en todas partes la violencia está colmando la paciencia de nuestro Dios. Amén. Dios es paciente, porque muchos dicen, ¿por qué Dios no hace algo? Dios es paciente para que el hombre pueda arrepentirse. Amén. Pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Y esa se va a ver coronada, ¿cierto? El día de Dios, el día de la ira de Dios, donde Dios, hermanos amados, va a juzgar al hombre. Que hay un juicio, sí. La Escritura dice que está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. De morir vamos a morir todos. La diferencia la hace el tener el ser perdonado o no ser perdonado. Amén. Entiendo que es la mamá, ¿verdad? La mamá Elizabeth Saez o la hija. A ver si me aclara eso, por favor. Buenos días, pastor. Dios le bendiga grandemente. Gracias, hermana Elizabeth. Entonces, hermanos amados, nuestra misión como ministro de Dios, como siervos, es preparar la iglesia, ¿verdad? Santificarla a través de la palabra. Dios la santifica, por supuesto. Nosotros solamente somos colaboradores, enseñadores de la Escritura, por eso es que sus ojos, Elizabeth, Dios le bendiga, que cambió el logo por eso. Dios le bendiga, Dios bendiga a su esposo, mi hermano. Ahí. Jorge, amén, Dios le bendiga. También a su madre, mi hermana, que la recuerdo con mucho cariño, mi hermana Betty, amén, Betty, desde Semillero, amén, bonito lugar. Hay mucho cariño por este siervo en aquel lugar. Dios bendiga a Luis Villar también, amén. Como decía, nosotros como siervos somos los encargados de enseñar la iglesia, amén. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para la edificación del cuerpo. Nuestra responsabilidad como siervo es, hermanos amados, llevar a la iglesia por el buen camino, por el camino de verdad. Por eso decía ayer, muchos predican las obras de Dios, pero no predican los caminos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que resaltan, por ejemplo, un milagro, una señal, la curación de un cojo, la curación de la mujer, y eso es maravilloso. Pero esas son las obras de Dios. Dios mostró obras para que creyesen en Él. Jesús hizo milagros para que creyesen en Él. Pero si usted examina el libro de Marcos, la prioridad de Jesús era predicar el Evangelio. Entonces, la iglesia se alimenta, hermanos, de estas dos cosas. Pero la más fuerte, hermanos amados, son conocer los caminos. Israel, dice la Escritura, Israel no me conoció. Amén. El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Entonces ahí falló algo. Algo falló. Y por eso que debemos examinar en profundidad la Escritura. A veces nos dejamos guiar por las tradiciones. Y las tradiciones, hermanos, no son la doctrina. Ojo con esto. Las tradiciones pueden ser muy buenas costumbres, tal vez, pero no es la doctrina. No podemos anular la palabra de Dios por las tradiciones. Entonces, el capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo pone énfasis a esto porque los hombres siguen a los hombres y eso se llama proselitismo. Amén. Dios no quiere prosélitos, Dios quiere discípulos. Él envió a ser discípulos. ¿Y sabe qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está aprendiendo. Entonces, para que ellos Dios escoge hombres, ¿cierto? Por la característica que Dios sabe, para instruir a la iglesia. Es decir, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia.
a fin de que el hombre de Dios sea preparado, ¿cierto?, para toda buena obra, o enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ve? Ese es el énfasis que damos en la predicación de la palabra. No es que seamos majaderos con esto, pero hacemos hincapié en esto, que todo predicador no debe, hermanos, ignorar la escritura. Y eso no es saber 3 o 4 textos, hermanos amados, o pararse en un púlpito y empezar a tirar textos. Tampoco es eso. No, es una enseñanza donde la iglesia pueda ser satisfecha, pueda alimentarse de esa palabra. ¿Mm? Entonces, conversaba ayer con un diácono y le decía que hay 2 formas de enseñar: la predicación expositiva, que es ir texto a texto, o la predicación temática, que nos habla de un tema, por eso es temática. Vamos a hablar, por ejemplo, del sacerdote de Melquisedec. Y ahí tomamos la temática, ¿verdad? Y enseñamos quién es el sacerdote de Melquisedec, cuándo aparece el sacerdote de Melquisedec, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el sacerdote? ¿Cuál es la misión del sacerdote de Melquisedec? Y así, hermanos amados. Por eso debemos preparar, hermanos amados, predicadores para que alimenten bien a las ovejas. Amén. Donde hay impiedad en una iglesia, eso, hermanos amados, demuestra la pobreza de Cristo. Y nosotros no somos pobres. Nosotros somos ricos en sabiduría, en conocimiento, que es dado por Dios y por la misericordia y la bondad de Dios. Amén. Bien, después de este preámbulo, vamos a ir a avanzar rápidamente. Ya nos pilla la hora. Hoy, Dios mío. Capítulo 3 del libro de Primera de Corintios dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? Hace hincapié aquí la condición, fíjese, de los creyentes en Corinto. Andaban en contiendas, en celos y disensiones. ¿Se fija? O sea, y pregunta Pablo, ¿no soy carnales? O sea, no habéis madurado todavía. Entonces, cada día nosotros debemos examinarnos nuestra condición a la luz de la palabra. Pablo está reprochando esta actitud. Recordemos que siempre hago hincapié en esto, que en la iglesia de Corinto fue llena del Espíritu Santo, fue llena de dones. Entonces, hermanos, ellos no tenían la capacidad de entender lo que se le había dado, de trabajar lo que habían obtenido por misericordia de parte de Dios. Hoy día vemos, situaciones similares porque por la falta de entendimiento, la falta de comprensión de las Escrituras. Porque situamos cosas que están, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y las situamos como que son para la iglesia muchas veces. ¿Por qué? Porque los predicadores dan sonidos inciertos. Entonces la iglesia se confunde. El pueblo se confunde y actúa de esta manera, carnalmente. Provoca, ¿cierto?, las disensiones, las contiendas, las dudas, porque no hay claridad en lo que respecta a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Nosotros todos conocemos a Dios. Sabemos que su nombre es Jesús y que hay un solo Dios. Y podemos citar la Escritura: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no hay más. No hay más. Pero ahora la pregunta es, ¿conocemos la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que dijo Saulo de Tarso cuando cayó a tierra y escuchó la voz del cielo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y luego le dijo: yo soy Jesús. Se revela: yo soy Jesús al que tú persigues. Y luego de eso, Pablo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Ven. Inmediatamente el apóstol Pablo, o que era Saulo en aquel tiempo,
invoca, ¿cierto? Diciendo, ¿qué quiere que haga? Porque es importante hacer la voluntad de Dios. Pero aquí en Corintios, como eran inmaduros, todavía eran carnales, todavía eran niños. Luego dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales, pues es Pablo, y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno ha concedido al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí hay dos cosas que tenemos que marcar, importantes, y que hoy día lo vemos también, lamentablemente. No, yo soy de tal lugar, yo soy de este lugar, no, yo sigo a este, yo sigo a este otro. Pablo pregunta, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ciertamente son siervos. Dios les concede de una manera a uno y de otra manera a otro diferentes acciones. No todos los hombres de Dios somos iguales. No, no, hermano. Porque Dios es muy sabio para hacer las cosas. Parece que si estamos construyendo un edificio, vosotros, Pablo dice, vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios. Si estamos trabajando como ministros en construir el edificio en usted, en construirle a usted para que usted sea templo de Dios, en una construcción no solamente hay albañiles, hay diversidad de obreros que hermanos amados, llevan a cabo diferentes labores, y esto es lo que Pablo está explicando. A lo mejor Apolo era un hombre muy elocuente, muy ferviente, ¿no? Pero tenía lo suyo que Dios le había dado. ¿Mm? Y Pablo era un maestro en la escritura, pero los dos congeniaban. Amén. Entonces se hacían estos partidarios de uno o de otro, lo que hoy día sucede, lamentablemente. Luego dice, así que ni el que planta es algo, escuche, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ve? Nosotros solamente colaboramos, le colaboramos a Dios por misericordia. Pero el que hace todo es Dios. Si nos vamos al libro de los Hechos, ciertamente usted ve los apóstoles en el primer siglo, ¿verdad? Esforzados, predicando el Evangelio en cárceles, perseguidos, pero ahí están. Pero hay un texto que dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían desarrollado. Amén. Por eso que el que es todo en la obra no somos nosotros. Nosotros no nos llevamos la gloria, hermanos amados. La gloria es del Señor. Amén. Nosotros solamente prestamos colaboración por misericordia, porque Dios nos permite colaborar y queremos ser presentados, como Pablo dice a Timoteo, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra, que traza bien. Y el ministro debe preocuparse de trazar bien, de enseñar bien, no tirar tiros al aire. Amén. Por eso hacemos hincapié en esto, y esto es molesto para muchos predicadores, hermanos amados, que no se preocupan de aprender, sino que toman algo y lo llevan y se lo llevan a la iglesia. Nosotros debemos ser cuidadosos, los colaboradores de Dios. Debemos ser cuidadosos, no estamos alimentando gallinas, ni perros, ni gatos. Estamos alimentando las ovejas del Señor. Luego dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, ¿ve? Aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor, la recompensa también la entrega a Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Mm? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Mm? La edificación, hermanos amados, le corresponde a cada uno. Usted debe mirar cómo sobre va a edificar. Está la palabra, como dice Pedro, profética, más segura. Debemos interesarnos por inquirir, hermanos amados, el conocimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén.
Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a concluir ahí, en estos dos textos finales. Y mañana continuamos con este capítulo, por la hora, porque tengo que ir a mis labores. A ver, nosotros vamos aprendiendo cada día, ¿cierto? Los enseñadores nos van otorgando el material, por decirlo así, para ir edificando este templo de Dios, o templo para Dios. Ya, aquí Pablo dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Uno edifica, alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El material está ahí. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Ciertamente el día revela todas las cosas, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Usted y yo estamos edificando. Dios bendiga a nuestro hermano Justo Roa. Justo Valenzuela. Muchas bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Usted está edificando. La Escritura nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cada día edificamos, ¿cierto?, con el material que Dios nos otorga. Por ahí a una iglesia el Señor le dice, tú dices que ves, pero yo te digo que tú eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Por tanto te mando, ¿cierto?, que requieras de mí colirio, para que unja tus ojos y veas. Dios siempre está otorgando, hermano, al hombre la salida, siempre. Va a llegar un momento que eso se va a terminar. Entonces aquí Dios va a juzgar la obra de cada uno, la suya y la mía. Amén. Dice que algunos, ahora, ¿cómo va a juzgar Dios la obra? Por medio del fuego. La prueba es fuego. Cuando Juan el Bautista le dice, dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No está hablando que el Espíritu Santo sea fuego, está hablando del fuego de la prueba, el fuego del juicio. Porque cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo, Jesús se refiere al Espíritu Santo, dice en San Juan 7:39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto fue dicho por el Espíritu que recibirán los creyentes, ¿cierto? Que van a creer. Está hablando de agua. El fuego es juicio, hermanos amados. ¿Amén? Muchas veces la iglesia dice, manda fuego, Señor, manda fuego. No, el Espíritu Santo no puede ser agua y fuego. Jesús, cuando se refiere al Espíritu Santo, habla claramente que es agua. Amén. Y esto debemos aprenderlo. Por eso que hay que leer la Escritura. Hay que leerla y leerla con paciencia. Amén. Entonces, si bien es cierto, quizás en el momento de la prueba, la obra suya se va a perder. La obra. Pero usted no. ¿Por qué? Porque usted permaneció. No es lo mismo que un creyente que recibió el fundamento, ¿verdad? Quizás se bautizó, por decirlo así, creyó, se bautizó, y luego se fue al mundo. Vino el Señor, se fue a la iglesia, ese hombre se queda y se pierde. Por eso que es importante lo que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto no es por simpatía, nosotros no somos simpatizantes de Dios, somos hijos de Dios, y como hijos debemos permanecer. Dios nos trata como a santos, y como santos debemos comportarnos en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro vestir. Todo eso no son reglas que la iglesia pone. Amén. Son, hermanos, doctrinas que están inmersas en las Escrituras.
Escritura. Por tanto, debemos perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Esa es la enseñanza. Hay que profundizar. Claro. Nosotros como pastores no estamos para entretener. Dios no nos ha llamado a entretener. Dios nos ha llamado a edificar. Dios nos ha llamado a instruir. Por eso que cuando terminamos de leer las cartas a Timoteo, ahí está las cartas instructivas, un ministro. Un ministro de Dios tiene que tener requisitos, no cualquiera puede administrar. Esto no es un circo, no es un centro de madre, ni un club deportivo. Esta es la iglesia de Dios. El hombre de Dios tiene que ser apartado por Dios. Y tiene que notarse que es un hombre de Dios. Amén. Por eso que hoy día hay un engaño, apareció apóstoles. Quiero decirle que los apóstoles son 12 y no hay más. No hay más. ¿Y sabe por qué? Porque hay una señal clara que los apóstoles tienen que tener. Haber visto a Dios. Haber visto a Dios. Bueno, con esa pura señal. Los apóstoles modernos jamás han visto a Dios. Amén. Y no me digan, no, yo lo veo espiritualmente. No. Pablo habla claramente de verlo físicamente. Por tanto, para mí, el tipo o el hombre o el fulano que se coloque un título de apóstol, nunca. No me convence. Amén. No sé si a usted le convence, pero a mí no. Entonces, hermanos, edifiquemos. Seamos constantes, como el apóstol Pablo dice a la iglesia, ser constantes, creciendo cada día en el Señor. Nos sorprendió la hora, hermanos amados. Hasta aquí nos vamos a llegar con nuestra enseñanza. Mañana continuamos. Si es que Dios nos permite, hermanos, esta oportunidad. Amén. Jesús viene, amén, y viene muy pronto a buscar su iglesia. Medite esta alabanza y nos vemos mañana, si Dios nos permite. Amén. Un abrazo. Le amo mucho en Cristo. Bendiciones. Breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que allí muchos sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios.